Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. En el día de hoy estaré compartiendo con ustedes la asignatura de Ciencias Naturales. Pero antes, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. ¿Sabes qué es el clima? ¿Cómo puede definirse el tiempo atmosférico? ¿Alguna vez te has preguntado si el clima influye en la decisión de seleccionar un destino turístico para ir a vacacionar? ¿Cómo nos puede ayudar el tema del clima y el tiempo atmosférico para el desarrollo de nuestra guía turística? Cuando vamos a tomar la decisión de elegir un destino turístico para ir a vacacionar, es importante dominar ciertas informaciones, como por ejemplo su clima, su cultura, la moneda que utilizan en el país, su gastronomía, entre otras. Y así tener la seguridad de que este es el país que queremos conocer y visitar. Comprender qué es el clima, sus tipos y la diferencia que existe entre clima y tiempo atmosférico serán de gran ayuda para ti en la realización de tu guía turística. Te preguntarás, ¿cómo podemos definir el clima? Acompáñame a ver el siguiente video, el cual nos va a detallar más sobre el tema. Veámoslo. Hola amigos, hoy vengo a hablaros sobre el clima. El clima y el tiempo atmosférico están estrechamente relacionados, pero son conceptos diferentes. ¿Sabes la diferencia? El tiempo es la situación atmosférica que ocurre en un momento concreto y en un lugar determinado. Mira por la ventana. ¿Qué tiempo hace ahora? ¿Frío o calor? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Hace viento? Muy bien, estás observando el tiempo atmosférico. En cambio, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que sucede en un lugar durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, en los bosques de Centroamérica predomina el clima tropical, ya que son lugares cálidos y húmedos con abundantes lluvias durante el verano. Los factores que influyen en el clima son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar o las corrientes marinas. Estos factores hacen que los elementos que constituyen el clima, temperatura, precipitación, humedad, presión o vientos, varíen de un lugar a otro. ¿Sabías que existen diferentes tipos de climas en la Tierra? Hay una gran variedad, y cada uno tiene sus características propias. Podríamos dividirlos en climas cálidos, templados y fríos. Vamos a conocer alguno de ellos. El clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico son climas cálidos. El clima ecuatorial se localiza en los países cercanos al Ecuador. Se caracteriza por ser cálido y húmedo debido a que las precipitaciones son abundantes. Las temperaturas son suaves y oscilan alrededor de los 25 grados. El clima tropical es característico de las zonas situadas entre los trópicos. Es cálido, húmedo y muy lluvioso en verano. El clima desértico se localiza en lugares como el desierto del Sáhara, el desierto arábigo, el suroeste de Estados Unidos o una gran parte de Australia. Se caracteriza por ser muy caluroso y seco. Las precipitaciones son muy escasas. El clima mediterráneo, el clima oceánico y el clima continental son climas templados. El clima mediterráneo es propio de la costa mediterránea y algunas zonas de su interior. Las temperaturas son elevadas en verano y suaves en invierno. Las precipitaciones no son abundantes. En los meses de verano apenas llueve. El clima oceánico es característico de las zonas cercanas al Océano Atlántico y del centro de Europa. Las temperaturas en verano son suaves. Las precipitaciones son abundantes y se producen en todas las estaciones. El clima continental es característico de las zonas del este de Europa. Las temperaturas son altas en verano y muy bajas en invierno. Las precipitaciones se concentran en verano. El clima polar y el clima de alta montaña son climas fríos. El clima polar se localiza en lugares como el norte de Europa, Norteamérica, Rusia, el Polo Norte o la Antártida. Se caracteriza por ser el más frío de la Tierra.
Las temperaturas oscilan entre los 50 grados bajo cero en invierno y los 10 grados en verano. Las precipitaciones son escasas. El clima de alta montaña se encuentra en las cimas más elevadas de las montañas. Las temperaturas son muy bajas en invierno y moderadas en verano. Las precipitaciones son abundantes. En los últimos siglos, el clima de la Tierra ha cambiado como consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura del planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. Después de ver el video, ¿qué es el clima? Se puede definir el clima como el comportamiento general de las condiciones atmosféricas por un largo periodo de tiempo. Te invito a profundizar más sobre el clima con el video que tendremos a continuación. Por favor, recordar, prestar mucha atención y tener tu cuaderno a mano para que puedas tomar apuntes, los cuales te servirán de herramientas para poder desarrollar tu guía turística. Veámoslo. Antes de iniciar con la explicación del tema de hoy, hay que hacer una breve explicación y una puntualización que es muy importante cuando se trata de trabajar el clima. No podemos confundir lo que es el tiempo atmosférico con el clima. Es decir, tengan muy presente siempre, el tiempo atmosférico no es lo mismo que el clima. El tiempo atmosférico y el clima. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar determinado, en un momento determinado. Básicamente se estudia a partir de los métodos de la meteorología. En cambio, el clima estudia el estado de la atmósfera en las zonas de la Tierra, en las diferentes zonas de la Tierra, en un plazo amplio, usualmente entre 20 o 30 años. A esto se le conoce como el estudio de la climatología. Entonces, el tiempo atmosférico es lo que sucede en un momento determinado puntual. Es decir, si el día de hoy está lloviendo, se le atribuye al tiempo atmosférico. Pero si por otro lado decimos que el clima de una ciudad como Bogotá tiene en promedio 14 grados centígrados a partir de un promedio realizado de un análisis durante 20 o 30 años, estamos hablando propiamente de un elemento o un factor del clima. El clima se compone de dos cosas, de elementos y de factores. Se compone de elementos y ellos son temperaturas, precipitaciones, humedad o presión. Es decir, los elementos hacen referencia a situaciones o momentos que pueden variar de un momento a otro. En cambio, los factores, que son latitud, altitud o localización, entre otros, son elementos que no varían fácilmente. Es decir, una situación de latitud o de altitud se mantiene fija porque hace parte inherente de la composición y de la estructura del planeta mismo. Es decir, no va a variar. Todo lo contrario que es lo que ocurre con los elementos. Elementos del clima. Por ejemplo, también encontramos la inclinación de los rayos solares dependiendo del momento del año en el que nos encontremos gracias a los movimientos de rotación o de traslación. Encontramos también la disposición del relieve. ¿Por qué? Porque a partir del relieve se pueden determinar los sentidos o la composición de algunas corrientes de aire y la humedad que pueden llegar a transportar. Esto asociado con la circulación atmosférica y las corrientes de aire, y también podemos encontrar la proximidad que tiene un lugar en relación al mar y también poder identificar cuáles son dichos elementos del clima. En cuanto a factores, vemos la latitud. En el primer esquema podemos ver la latitud como desde el centro hacia los extremos se va pasando de calor a frío. En el segundo vemos la altitud como a partir del nivel que tiene sobre el nivel del mar se pueden dar unas características de disminución de la temperatura. Entre más altitud, más frío. Asimismo, también a la altitud podemos asociar otros fenómenos como la presión.
También encontramos la distancia al mar, que también está asociada a un factor de altitud, y la protección de montañas y la proximidad a ríos, que también son elementos que no varían con facilidad. ¿Cómo interactúan o cómo influyen los elementos y los factores? Entonces, los factores como latitud, altitud, relieve, cercanía al mar o corrientes marinas influyen en la temperatura, la precipitación, humedad, presión y vientos. Entonces, ahí podemos ver nuevamente y tener presente que elementos son aquellas situaciones que son resultado de las acciones o de las interacciones de los factores, ¿vale? Tipos de clima. También podemos encontrar que se pueden clasificar de dos tipos, de latitud y de altitud. Como vemos en el esquema de la mano izquierda, los climas de latitud dependen de la zona en la que se encuentre el lugar que se esté estudiando. De los 0 a los 23 grados de latitud norte o 0 grados, desde los 0 grados a los 23 grados de latitud sur, donde nos encontramos en la zona tropical, tenemos climas cálidos. En los climas templados los encontramos desde las zonas de 23 grados de latitud norte a 66 grados de latitud norte y en los grados 23 grados latitud